Se conecta en un rato. Ok. Bueno, fíjense que por si pasa, porque ayer creo que estuve dando clases, se fue la luz, pero se iba, se venía, se iba, se venía. Entonces, fíjense que ya no me pude conectar ni siquiera por el teléfono. Así es que si pasara algo así, que espero que no, pero ayer así estuvo tarde y noche la luz aquí, que se iba y se venía. No sé por qué. Ana Lucía se conectó 2 veces. ¿Por qué te conectaste? Hoy. Y ahí estás conectado ahorita 2 veces. Te tengo 2 veces. Sí. Otra vez. Es que lo que pasa, la computadora no me encendía. Entonces por eso es que les dije que estaba lento. Ah, bueno. Sí, pero ahorita tienes que ya apagar uno porque se oye con ya eco. Ya apagué el celular. Va. Ok. Muy bien. Hasta saber que la compu me estaba trabajando. Bueno, ok, ya estamos. Entonces hoy tenemos esta sesión de la caridad fraterna, ¿verdad? No, ustedes pues van a misa, entonces ustedes ya estudiaron la carta a los romanos y ustedes se dan cuenta que hoy es la primera lectura, ¿verdad? La primera lectura de la carta a los romanos nos va presentando, que empezó desde el capítulo 1, nos va llevando esa línea de cómo es que nosotros, en aquel contexto eran los judíos y los paganos, se alejaban de la realidad de Dios. Tenían ideas y se acercaban a las ideas. Los judíos y los paganos pues tenían otras ideas, pero los dos pueblos estaban alejados de Dios. Y por estar alejados es que habían tantos conflictos, ¿verdad? Tantas desórdenes. Esa es la carta a los romanos. Y entonces hoy y ayer pues seguía como esa línea, que ese alejamiento de Dios pues nos hace crear desórdenes en nuestras vidas. Hoy no es esa la mentalidad. Hoy cuando ustedes platican con personas que no son creyentes, pero son muy éticos e incluso muy filántropos, o sea, dan tiempo, cosas, mucho dinero, casas, por gatos, por perros, cosas así, ¿verdad? Entonces son filántropos, son personas desprendidas por causas importantes y son muy éticos. No es el comentario de la carta a los romanos que por estar alejados de Dios, pues hay desórdenes. Hoy no se toma así. No sé qué piensan ustedes. Yo conozco a muchas personas que no son creyentes y son muy correctos. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, ¿verdad? E incluso muy desprendidos en causas muy importantes. Por ejemplo, no necesariamente con la iglesia, pero a veces están en fundaciones muy importantes que ayudan a personas con necesidad. En fin, todo eso pues tiene que ver de nuestra perspectiva, y hoy les hablaba de la carta a los romanos, porque hoy precisamente nos va dando una parte de la solución, y es ver cómo es Jesús quien con su pasión y su muerte nos justifica y nos salva. Ese tema no es tan fácil de entenderlo porque hay primero que experimentarlo en la propia vida, cómo el amor de Él nos va ayudando para ir descubriendo nuestras tendencias, nuestras inclinaciones que están dentro de nosotros, y Él mismo nos va capacitando para irlas trascendiendo, para irlas superando. Claro, es un proceso. Igual el proceso de la sanación, uno pide en la oración un corazón puro, un espíritu bueno, también pide estar sanado no solamente de físicamente, sino mental y espiritualmente, pero estos procesos sanadores son dolorosos porque parten del hecho que uno sea consciente de quién es uno, de cómo es uno, y eso muchas veces es doloroso, muy doloroso, porque ni siquiera uno se imagina que es así, sino que las circunstancias se lo van demostrando. Entonces, este tema
lo podemos dividir en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y hoy. Y a mí sí me gustaría que ustedes un poquito, voy a apurarme para que ustedes compartan, aunque sea 5 minutos, esta sesión, porque es para tener conciencia de cómo es ese amor fraterno, cómo ha llevado el proceso a través de la historia de la salvación. Primero, pues está el mandamiento, ¿verdad? Tanto en las tablas de la ley y ya después en el Levítico, ya cuando se desarrollan todas las normativas judías, ¿verdad? Que es una invitación a prestar atención a otros, a no ser indiferente, ¿verdad? Aunque al principio esta atención es restringida. ¿Por qué? Porque va dirigida solamente a los oriundos del lugar, o sea, a los judíos. Entonces, ya por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de la parábola del samaritano? Pues ya se dan cuenta de que hay cierta indiferencia, ¿verdad? Aunque son personas dedicadas al templo, a las ofrendas y sacrificios, hay indiferencia. A veces, no siempre, pues hay hostilidad. A veces cuando la gente está pidiendo todo, pues nosotros reaccionamos, pues tal vez con molestias, ¿verdad? A veces esta prescripción de atención para los pobres y los pequeños, pues para nosotros no estamos tan conscientes, porque yo recuerdo a alguien muy religioso que me decía, pues es que mira, uno no tiene la culpa, porque uno tiene sus hijos y uno cuida a sus hijos y les ayuda, pero ¿y qué culpa tiene uno que otros papás abandonen a los niños y estos estén pidiendo comida y todo? En cambio, los perritos, esos sí no tienen quien los ayude. Yo prefiero ayudar a los perritos que a un niño. Es para que vayan viendo las diferentes mentalidades, ¿verdad? Sin embargo, nosotros, por eso les puse el enfoque de la carta a los romanos, porque Dios no se encarnó ni en un perrito ni en un gatito, sino en un ser humano. Y entonces aquí tenemos, Jesús se encarna como persona. Entonces no se puede agradar a Dios sin respetar a los hombres, especialmente a los más abandonados. ¿Por qué? Porque tienen la imagen de... Buenos días, Pini, bienvenida. Ay, gracias, al fin pude, que está muy complicada el internet. Perdón por el atraso. No hay pena, sí está, se está yendo la luz y hay muchas cosas. Sí, fatal. Sí, estamos en este tema de la caridad fraterna, queriéndola poner en nuestro contexto actual, partiendo del Antiguo Testamento. Ok, muy bien, gracias. Muy bien, entonces después tenemos a los profetas y a la sabiduría, ¿verdad? Que nos va indicando que no se puede amar a Dios sin interesarse por los seres humanos. Y no es que Dios exija, estas palabras a veces dentro de nuestro contexto ya tienen que ir siendo superadas, puesto que Dios no exige nada. Es que es a partir de darnos cuenta de su amor en extremo que tiene hacia cada uno de nosotros. Ese amor nos compromete, pero es una parte de la respuesta, no es parte de una exigencia, sino es una parte de una conciencia de todo lo que hace por mí y que eso me compromete a corresponder. Es igual que una relación entre amigos. Cuando ustedes reciben algo de no, yo tengo que estar, aunque sea un ratito, con esta persona porque es tan fina. O sea, el bien, el amor compromete. Entonces no es tanto una exigencia cuanto que el sentido de agradar y de corresponder a ese amor recibido. ¿Y cómo no podemos darle a Él más amor porque Él es amor? Entonces en el amor fraterno se incluye a todo ser humano, ¿verdad? Porque es un amor universal, porque es la única manera que podemos corresponder a Dios. Entonces amar es prolongar esa acción de Dios. Ya en el Nuevo Testamento es trabajar por el reino. Lo mismo que el santo, o sea, él, ¿verdad? Dios mismo, bendito sea, viste a los que están desnudos, consuela a los afligidos, entierra a los muertos,
Así, tú también viste a los que están desnudos y visita a los enfermos. O sea, si Dios en la persona de Jesús es un ejemplo, pues entonces nosotros, como seguidores de él, pues también debemos seguir esos ejemplos. Algo de esto es lo que quiere trabajar el sínodo. El sínodo que se está empezando y que va a durar un tiempo, trata de entrarnos en la mentalidad del evangelio, que no es filantropía, que no es buenismo, que no es pietismo, sino es una conciencia de lo que Dios me hace, de lo que Dios me da, de incluso si tengo la capacidad de poder recibir ese amor, si tengo esa apertura a ese amor, es gracia. Todo eso pues hace que nosotros correspondamos. Pero vean, aunque no va tan específico, ya el Antiguo Testamento tiene esa luz, ¿verdad? Ya desde el Antiguo Testamento era fácil hacer el enlace entre el amor de Dios y el amor al prójimo. De hecho, era el segundo, primero amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Así estaba el mandamiento, ¿verdad? Si la concepción judía, ya digamos ahora en el Nuevo Testamento, podía hacer creer que el amor fraterno se yuxtapone en el mismo plano a otros mandamientos, la visión cristiana, en cambio, le da el puesto central y hasta único. O sea que en la tradición antigua judía, pues el mandamiento al prójimo, acuérdense que la pregunta que le hace aquel personaje escriba o fariseo, ¿quién es el prójimo? Pues se podía diversificar en distintos planos en la tradición judía. Cuando nosotros leemos un poco los salmos, vamos a ver que al impío yo me alejo y que bueno, que estoy pidiendo que le pase algo malo por justicia, que Dios vengue lo que hizo por mí, bueno, y que no me voy a juntar con el malo ni con el perverso porque no le agrada a Dios. Esa es una concepción judía. Pero el cristianismo, la visión cristiana, en cambio, pone a todo ser humano en el puesto central y hasta único, a tal punto que el Evangelio va a decir, si llevas una ofrenda al altar, pero tienes una desaveniencia con tu hermano, no vayas a dejar la ofrenda. Simplemente primero arregla la situación. Entonces, son los dos amores importantes, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, el amor al prójimo aparece totalmente unido al amor de Dios. Es como el ápice y la clave, o sea, es el punto de convergencia entre nuestro verdadero testimonio, ¿verdad? Es el compendio de toda la moral. Y fíjense, es muy sencillo, porque es que no hay que hacerle al otro lo que yo no quiero que me hagan, o a la inversa, hacerle al otro todo lo que yo quisiera que me hicieran a mí, ¿verdad? Entonces, es como en ese sentido la exigencia moral. Por eso es un mandamiento único y vemos que Jesús lo simplifica. Solo hay un mandamiento, amarse, amar a Dios sobre todas las cosas y amarnos como Él. O sea, el punto de equilibrio o el punto de seguimiento es como Él lo hizo. Sigo insistiendo que esta sesión tiene mucho que ver con el sínodo que estamos empezando a vivir y que va a durar un tiempo. Entonces, es la obra única y multiforme de toda la fe. O sea, hay muchas variedades de servicio, no hay solo una. El que ama a su hermano, el que no ama a su hermano al que ve, ¿cómo podrá decir que ama a Dios a quien no ve? Es como el sentido común, ¿verdad? Como se dan cuenta, no es una exigencia, es un sentido común. En la teología este amor se llama ágape.
este amor religioso que es distinto a la filantropía, ¿verdad? O sea, al darse totalmente o todos sus bienes o todas sus cosas por una causa, ya sea política, religiosa, social, lo que sea, económica, ¿verdad? Es muy distinto. Es un tema que va en el cristianismo. Su raíz está en el amor que el Padre tiene, que se encarna en el Hijo para para revelarnos esa esencia de amor que es Dios. Y para hacerlo, pues mire, llega hasta el extremo, ¿verdad? Cuando nosotros decimos de Jesús, es que esa era su misión, es que a eso vino, a que él muriera, que sufriera y todo, la carta de los Romanos nos presenta hoy una capacidad que tiene Jesús ante el dolor y el sufrimiento, que por eso es Dios. O sea, porque es una capacidad increíble para asumir todo ese sufrimiento que él recibe y presentarlo como ofrenda por nosotros mismos, ¿verdad? No es por ofrenda de él, sino por ofrenda por la humanidad. Entonces ahí está la fuente, que es Dios. Porque todo cuanto hay, nuestra existencia y nuestra salvación es obra de Dios, es obra de su misericordia. No, tendríamos que darnos cuenta que sin su ayuda no podemos. Entonces es un amor puesto por Dios en nosotros, aún cuando nosotros nos acercamos a la piedad, digamos, a la Eucaristía, a la confesión, a los sacramentos, pues es obra de su gracia, es obra de su gracia. Aún cuando tal vez circunstancias nos han decepcionado, pero luego insistimos, es obra de la gracia. Entonces, ¿por qué? Porque venimos de Dios y a Él debemos volver, pero eso va a ser obra de la gracia también. Entonces, la caridad es el distintivo, caridad, pero eso también hay que entenderlo, ¿verdad? La caridad como amor fraterno es el signo distintivo de los seguidores de Jesús. Y eso es lo que va a juzgarnos el último día. Dice, seremos juzgados en el amor, no en cuánto tenemos, cuánto estudiamos, cuántas misas logramos, cuántos rosarios, no, cuánto amamos, ¿verdad? Cuánto amamos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hicimos algo sin ninguna intención, sin ningún interés, desnudo de intención, de interés, sino que simplemente lo hicimos porque pues así era, había que hacerlo y no esperábamos nada. Un solo gesto así en la vida tiene ese valor. Tal vez no lo podemos hacer siempre, pero con uno que hagamos, y eso sería que preguntáramos si alguna vez ha sido así, ¿verdad? Porque la evidencia de las circunstancias nos van a demostrar que cuando nosotros decimos, le he dado, pero nunca me da las gracias, o mire qué mal agradecido, bueno, pues ahí estamos demostrando que estábamos esperando algo. Un solo gesto de amor desinteresado y sin ningún tipo de reciprocidad. Por ejemplo, Jesús da la vida, pero ¿qué? No se está vengando, no está esperando que nadie le agradezca, lo presenta al Padre como ofrenda por la humanidad, ni siquiera por él. Entonces es un gesto totalmente incondicionado, desinteresado, ¿verdad? Entonces, si pues están unidos los dos mandamientos, es porque el amor de Cristo continúa expresándose a través de ese amor fraterno que manifiestan los discípulos entre sí. En nuestro contexto, la palabra caridad y la palabra limosna, nosotros la tenemos que un poquito matizar, ¿verdad? Porque caridad tiene que ver como cariz, o sea, es algo de la gracia, es algo del amor, ¿verdad? Y limosna, pues no es tan bien como nosotros a veces lo pensamos, sino que tiene otro sentido, como ofrenda, ¿verdad? Por eso aquí dice que el amor es un don, o sea, una gracia. Volvemos otra vez al tema que vimos hace algún tiempo.
porque es conforme a la imagen de Dios. Acuérdense que decimos que hagamos lo que hagamos, nunca perdemos la imagen. Lo que perdemos es la semejanza. Entonces, las personas, por adictas, por lo que sea, la imagen está ahí. De ahí que Jesús en la cruz diga, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque no han perdido la imagen, han perdido la semejanza. Y Jesús nos trae la semejanza. ¿Cómo hacer para ser semejantes a Dios? ¿Cómo asemejarnos? Pues es tener sus propios gestos, es tener su mirada, es tener sus palabras, es eso, Él es modelo. Entonces, des en cuenta que no es una cosa como muy fácil o solo de piedad o solo de rezar, sino que van muchas cosas comprometidas ahí que tienen que ver con un don, que es para todos los seres humanos. No es solo para al que practica la piedad que Dios le retribuye. Ese es un contexto judío. El bueno, el justo, pues Dios le retribuye porque es bueno y justo. El cristianismo no tiene ese sentido, ¿verdad? Sino que el bueno y el justo, que es Jesús, completamente, ¿verdad? Pues sí es retribuido, pero es retribuido porque lo resucitan, ¿verdad? Dios lo resucita. Ahí está su retribución y ahí está que dijera yo, la valorización de lo que Él hizo. Por eso exige el amor de los adversos, tal vez no tanto enemigos, ¿verdad? Porque esa también es otra palabra que está en el texto, pero a veces nuestros enemigos están dentro de nosotros, ¿verdad? Y aquí tendríamos que empezar por amar muchas cosas que existen en nosotros, que no las podemos superar y que a veces hemos hecho esfuerzos, están dentro de nosotros y a veces son nuestros peores enemigos, lo que hay dentro de nosotros. Pero la gracia también nos ayuda, no en el sentido de que nos acomodemos a vivir con estos enemigos, sino que trabajemos con ellos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no desalentarnos, porque no son situaciones fáciles, sino que tenemos que tener un perdón sin límites, empezando por nosotros, porque nosotros también tenemos que perdonarnos a nosotros mismos muchas cosas también, porque acuérdense que así es el mandamiento, amar a Dios, al prójimo, como a uno mismo. Entonces, si con uno mismo uno es tan exigente, porque uno a veces dice así, yo exijo a otros porque yo a mí mismo me exijo muchísimo. Yo a otros les hago porque yo a mí mismo, bueno, pues es que también hay que vernos con un poquito de piedad y de misericordia, lo cual no significa ser lascivo, ¿verdad? Sino que o como hoy dice, open mind, o sea, la mente, a todo lo acepto, todo, no. Tenemos que tener ciertas perspectivas, ciertos límites, ¿verdad? Y gestos espontáneos con el adversario, la paciencia, la tolerancia. Hoy estos valores están muy de moda, la tolerancia, ¿verdad? Pero hay que entrar en este contexto cristiano, sí. Hay que tener paciencia, hay que tener tolerancia, pero estamos hablando desde este don de la gracia. Entonces, a veces, pues sí, se tiene paciencia, tolerancia, pero eso no significa que no podamos decir las cosas como son. Entonces, en el matrimonio, pues es un don total a imagen del sacrificio de Dios. ¿Cómo les parece eso en relación a cómo vivimos hoy ese don? ¿Cuáles son esas características que ustedes podrían hoy tener como algo práctico en este amor fraterno? Aquí presente. Mira, Betsaida, yo no entiendo esto del matrimonio, se expresa en forma de un don total, la imagen del sacrificio. ¿Cómo así que un sacrificio no? Yo No lo también tengo bien pregunto claro. lo mismo. Porque si es un sacrificio, de verdad que también con los años se vuelve, pero no sé cómo está eso ligado. Bueno, yo les voy a dar mi opinión, ¿verdad? Porque no sé, aquí está viéndose desde la gracia, desde de que es una gracia, ¿verdad? Entonces, el tema es básicamente
de que la pareja es dos mundos diferentes, que pues ciertamente en algún momento se pueden atraer de muchas maneras, pero conforme pasa el tiempo, si la gracia, no, que la gracia no es solamente porque yo me casé por la iglesia y luego tengo el sacramento y tengo que vivir hasta que la muerte los separe, sino que es algo que se debe ir cultivando constantemente. Constantemente. Entonces, en ese sentido, este don, esta gracia es total, porque es aprender a convivir con otra mentalidad, con otras, que dijera yo, enfoques, con otros intereses, porque y hoy por eso es que falla tanto los matrimonios, porque llevan mentalidades e intereses diferentes. Uno quiere una cosa, el otro quiere otra cosa, lo único que quieren es vivir juntos y después no se aguantan viviendo juntos. Entonces, este tema, fíjense que hoy, por ejemplo, en el matrimonio, cada persona va buscando su propia felicidad. Sin embargo, dice aquí, a imagen del sacrificio de Cristo, tú tienes que buscar la felicidad del otro. Fíjate, eso fue nuestra formación anterior. Hoy, si ustedes se dan cuenta, es un enfoque totalmente distinto. Entonces quiere decir que ahí está ligado con lo del amor. Con lo del amor, pero con el amor como don. Hacia el otro. Hacia el otro, claro, donde tú buscas el bien totalmente del otro. Tú le buscas el bien, no estás buscando tu propio bien. Por supuesto, esto significa... Entonces, yo creo que está como mal puesto porque es como lo del sacrificio, ¿verdad? Esa es la palabra que creo que nos hizo clic. La imagen del sacrificio de Cristo, que nunca vio su propio bien, sino vio el bien y sacrificó su vida, pues dio su vida, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es el matrimonio, que estás como oblación. El problema aquí es que eso parece que se ha planteado como que solo la mujer tiene que hacer eso. ¿Sí te das cuenta? Sí, así es. Así ha sido culturalmente. Culturalmente ese ha sido el gran problema, que la mujer sí ha tomado como en serio este tema oblativo y de donar, y si le hagan lo que le hagan, pues ahí está ella aguantando. Pero no, por eso decíamos, eso es lo que nosotros tenemos que ir discerniendo, que es un tema del sínodo. Acuérdense que el sínodo va presentando el encuentro con el Señor, el saber escuchar y el saber discernir. Entonces, no estas cosas hay que irlas sabiendo discernir realmente, porque así lo ha presentado la cultura, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí, ¿cuáles son las 3 características de un buen católico? Miren ustedes, hombre o mujer de oración y piedad, hombre o mujer de caridad y fraternidad, hombre o mujer formado en su fe, hombre o mujer de apostolado. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Eso es un buen católico? Pues definitivamente sí. Dice que son las 4 patas de una mesa, ¿verdad? Que no puede faltar ninguna de ellas. La oración. No las cambies, por favor. No, la oración, la piedad, la caridad fraterna, la formación de la fe y el apostolado. Ahora, des en cuenta. Cuando uno de mujer puede llevar esta línea, pero luego se casa con la otra persona que sí es católico, pero no lleva esta línea. No lleva ni la oración ni la piedad, pues sí, la caridad un poco, la fe un poquito lo que le inculcaron los papás, los abuelitos, el apostolado, bueno, cuando le nace, ¿verdad? Que hace alguna cosilla por ahí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pasa entonces con ese matrimonio que va así? Sí, eso sucede muchas veces. Eso es difícil. Eso es lo que sucede, ¿verdad? Y entonces vemos que
como dice un sacerdote, pues sí, la iglesia antes de la pandemia estaba llena de viejitas, no de viejitos, dice, de viejitas. Ya después algún viejito va por ahí. Pero los jóvenes, ¿y cómo? Bueno, y entonces es todo un reto, ¿verdad? Porque no es, ahorita incluso actualmente, hay aquí en la comunidad una señora, no es solo una, en un caso es una señora y en otro caso es un señor, que su pareja de esposos, ¿verdad? Son esposos de ya de años, pero realmente no les agrada esto, que sea una persona de tanta piedad y de tanta oración, que esté metida tanto en la iglesia, que diga que su fe, no sé qué, y el apostolado, y las parejas están en disgusto por esta situación. Pero se casaron por la iglesia, se supone que los dos eran católicos, pero había diversidad en la comprensión de esto, ¿verdad? Y una cultivó y el otro no cultivó esa formación. Entonces hoy, ya a una edad como la nuestra, pues ellos tienen problemas. ¿Qué les parece a ustedes? Yo creo que a esta edad ya esos no deberían de ser los problemas. Pero eso pasa, Que le dejen inclusive libertad, con y sí otros pasa. intereses. Lo que pasa es que ahora es cuando más se ve ese problema porque los hijos se fueron. Entonces ahora, pues ya se casaron, ¿verdad? Entonces ahora digamos que esta mamá, vean pues cómo es. Esta mamá va a misa todos los días, es muy piadosa y la caridad fraterna ella la empieza con los nietos, porque ella dice, bueno, pues tengo que ayudar a mis hijos, a copa que tienen que hacer esto. Y el esposo ya no piensa que esto es así, el esposo piensa, no, yo ya eduqué, ya cuidé, ahora ellos que cuiden a sus hijos, no me los estén trayendo, y ya eso se vuelve un problema. Y luego se vuelve un problema que primero se va a misa, después está ahí cuidando nietos, y entonces, ¿por qué las hermanas que también tuvieron la fe no hacen lo mismo? Y entonces también en el apostolado, que quién le agradece nada. Serios problemas, serios. Sí. Sí, es comprensible que suceda, que no, No, debe eso es suceder. así. Ujú. Por último, él, pues no, ya lo trasladó. Aparte que también puede ser que uno va creciendo en un aspecto en la vida y el otro se queda como era al principio o viceversa, ¿verdad? Entonces unos van creciendo no solo en la cuestión de la fe, sino que también profesionalmente o en intereses y se va cambiando y después eso ya no congenia como era al principio. ¿Sí? Es así. Entonces, Así. uno piensa, esto no sería motivo de problema, pero es motivo. Y es motivo de desasosiego, de tristeza y de muchas cosas más, ¿verdad? Entonces, dice, es una esclavitud mutua. El hombre renuncia a sí mismo por Cristo crucificado. Entonces, muchas cosas, pues uno las hace, como decimos en la misa, por Cristo, con Él y en Él, ¿verdad? Se hace por Él, por Cristo. Y entonces, pero eso no implica que haya sufrimiento en la relación. Entonces aquí tenemos un himno de la caridad, que ustedes se recuerdan, pues es el gran canto del amor de Corintios, ¿verdad? 13. Aquí no les pone que es Corintios, pero es Corintios, definitivamente. La primera. No se debe descuidar las exigencias cotidianas. A veces es eso. A veces, bueno, acuérdense ustedes que el esposo, pues sí, tal vez uno piensa, pues ya está grande, ya no sé cuántas cosas puede pensar uno, pero piensa que es más necesitado los hijos con los problemas que tienen o los nietos, y a veces el más necesitado es el esposo. Puede pasar. Entonces, dicen que ustedes cuenta que a veces algunas personas descuidarán a esta pareja, ¿verdad? Y sin ese amor fraterno, pues nada tiene valor, aunque nosotros